Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga grandemente y damos gracias a Dios de que hoy tenemos otra oportunidad para estudiar su palabra, para contemplar a Cristo, para mirar la gloria de nuestro Dios a través de la Escritura. Y damos gracias a Dios por eso. Y sean todos ustedes bienvenidos y bueno, para comenzar con nuestra reunión, con nuestro estudio, les pido de favor que me acompañen al precioso libro de Génesis, capítulo 16. Al libro de Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16, y comenzamos con el versículo 1. Dice así la palabra del Señor, nuestro Dios. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate luego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar de Egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor,
Porque una vez más tú nos reuniste en santa convocación como tu pueblo, como ovejas de tu prado, para escuchar tu voz, que es la que nos guía, la que nos alimenta, la que nos nutre, pero también la que nos humilla, la que nos reprende y nos orienta. Oh Señor, te damos gracias porque tenemos este precioso privilegio de tener tus sagradas escrituras para conocerte más y más y contemplar tu belleza, tu perfección y tu gloria. Qué privilegio, Señor, que no merecemos. Pero a ti te ha placido dándolo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el Verbo, la palabra. Y de igual manera, Señor, te pedimos perdón también por todos nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por nuestras motivaciones, por nuestras palabras y aún aquellas cosas que no hemos hecho por amor a ti. Aún se cuenta por pecado y te pedimos perdón en el nombre de Jesús, confiando que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, confiando que su sangre preciosa ha sido derramada para perdón de todos nuestros pecados y que Él es nuestro abogado delante de ti. Te damos gracias, Señor, por eso, por esa salvación tan grande. Gracias, Señor. Y te pedimos también, Señor, que tu santo y precioso Espíritu obre en nuestros corazones. Humíllanos, Señor. Corte donde sea necesario cortar nuestro corazón. Háblanos, Señor. Muéstranos a Cristo. Muéstranos su gloria, Padre Santo. Pon en nosotros ese anhelo, ese temor diferente de escucharte, de meditar y de adorarte a ti. Y aparta toda preocupación, Señor, todo afán, toda clase de problema, cualquier cosa que pudiera estorbar en nuestro entendimiento de tu palabra, Señor. Te rogamos que nos concedas eso, para darte toda la reverencia, toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace mucho tiempo, una pareja decidió pasar el fin de semana en las montañas para participar de un retiro de matrimonios. Y en la última tarde ellos decidieron pasear por todo el lugar. Entonces le preguntaron al guardabosque de qué manera podían entrar a las montañas y salir de ahí. Entonces el guardabosque le dijo: sí, está bien, mire, lo único que tienen que hacer es caminar arriba 5 kilómetros y dar vuelta hacia la derecha. De esa manera salen ya de las montañas. Y ellos le dijeron: ¿estás seguro? Y el guardabosque le contestó: sí, yo llevo 20 años trabajando aquí. Y si usted sigue mis indicaciones, es seguro y le garantizo que podrá salir de las montañas. Y así le hicieron. Esta pareja, este matrimonio, se internó en las profundidades de las montañas, se pasearon y caminaron. Pero tan solo llegar a medio camino, empezaron a sentirse cansados, empezaron a sentirse fastidiados. Entonces la esposa le dijo a su marido: oye, no estamos llegando a ningún lado realmente. Hemos caminado mucho y no vemos la salida. Yo creo que el guardabosque no nos dio las instrucciones correctas. Mejor nos desviemos del camino, a lo mejor es acá en este lado, donde podemos encontrar la salida. ¿Y el marido qué hizo? El marido sencillamente dijo: ok, hagamos lo que tú dices. ¿Y saben qué pasó? Que pasaron horas y horas perdidos entre las montañas, hasta que al final la mujer accidentalmente se cayó en un barranco.
Cuando los encontraron el día siguiente, los hallaron discutiendo entre ellos, echándose la culpa uno al otro. ¿Y todo por qué? Porque ellos decidieron no hacer caso de las indicaciones que el guardabosque les había dado. Se desviaron y tuvieron malas consecuencias. Bueno, es lo mismo en la lectura que acabamos de hacer en Génesis 16. Precisamente Abraham y Agar tomaron una mala decisión que conllevó a malas consecuencias. Es decir, ellos decidieron tener un hijo, pero fuera de la voluntad de Dios. Cuando precisamente en el capítulo anterior, en Génesis 15, que vimos ya la semana pasada, Dios había pactado con Abraham de que él tendría un heredero de sus entrañas. Entonces, el día de hoy vamos a ver que precisamente ese heredero, la promesa de ese heredero, para poner en marcha el plan de redención de parte de Dios, para rescatar a la humanidad del pecado. Y en esta ocasión veremos cómo entre las malas decisiones y sus consecuencias, Abraham, Sarai y Agar están entre el juicio de Dios y la misericordia. Entre el juicio de Dios y la misericordia. Que eso es en esencia lo que subyace de este capítulo. Por eso el mensaje de esta ocasión se titula Entre el juicio y la misericordia. Entre el juicio y la misericordia. Y el bosquejo de este capítulo consta de 4 secciones o 4 puntos. El primer punto es una decisión humana. Una decisión humana. Versículos 1 al 3. El segundo es el juicio de Dios. El juicio de Dios, versículos 4 al 6. El tercer punto es una decisión divina. Una decisión divina, versículos 7 al 14. Y por último, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que corresponde a los 2 últimos versículos, 15 y 16. Y pues bien, vamos a comenzar con nuestro primer punto. Una decisión humana. Una decisión humana. Acompáñenme nuevamente a Génesis 16, versículo 1. Dice así: Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Este versículo prácticamente conecta con lo que ya hemos comentado, con el Génesis 15, que Dios ya había prometido que le daría a Abraham un hijo. De hecho, todas esas promesas ya vienen gestándose desde Génesis capítulo 12, pero en Génesis 15 es cuando pactó con Abraham e hizo juramento de que así sería. ¿Sí? Pero aquí vemos, comenzando ya el versículo 1, en Génesis 16, el otro lado de la perspectiva humana y débil de Sarai. ¿Por qué? Porque aquí nos presenta una clase de contraste con la realidad que ella estaba viviendo. Es decir, ella está a estas alturas de la historia. Ella tenía 75 años de edad y ella estaba envejeciendo. Y no solo eso, el versículo 3 nos dice que lleva 10 años esperando por el cumplimiento de la promesa de darle un hijo a Abraham. Y no solo eso, para complicar más las cosas, ella, antes de entrar a la tierra prometida, ya era estéril, como lo dice en Génesis capítulo 11, versículo 30. Todo esto nos dice y nos da un panorama de cómo ella estaba viendo su desesperación y su aflicción por no poder darle un hijo a Abraham.
Ustedes pueden imaginarse cuántas veces ha estado escuchando: Dios ha prometido dar un hijo, pero ella lo que veía era su realidad, que era estéril, que ya era anciana, que ya no podía dar hijos. De hecho, la esterilidad en la Biblia o en esos tiempos era considerada como una especie de maldición. De hecho, en el Salmo 127 dice que era una bendición el tener muchos hijos. No era extraño que en esa época Jacob tuviera 12 hijos. Eso era lo normal, se consideraba como una bendición. Pero cuando tú y yo revisamos en las Escrituras, la esterilidad era un hecho vergonzoso, un hecho doloroso para las mujeres que no podían dar un hijo. Así que podemos contemplar a Sarai como una mujer afligida, una mujer avergonzada de su situación, una mujer desesperada. Y precisamente que esa situación de no poder darle hijo le causaba esa ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahí en el versículo 1? Dicen que después de que menciona que no le había dado luz un hijo, que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahí ya nos está diciendo que esta sierva es egipcia y muy probablemente era una sierva que Abraham y Sarai tuvieron cuando estuvieron en Egipto. ¿Se acuerdan en Génesis 12? Cuando él negaba que Sarai era su esposa, que era su hermana. Entonces, en ese tiempo pudo haber sido que haya sacado esa sierva Agar. Y precisamente la menciona por el hecho de que Sarai centra su atención en ella como la solución para su problema, la solución para su aflicción. Dice el versículo 2: entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Si notamos aquí, Sarai está diciéndole a Abraham, explicándole una situación de su problema, que ella no podía dar hijos. Pero ella dice: el Señor no le quiere dar hijos, el Señor le ha hecho estéril. Y en cierto modo eso es cierto. Sabemos por el Salmo 139 que es Dios el que da la vida. Mi embrión vieron tus ojos, cuán grandes son tus maravillas. Que es Dios el que tiene el poder de abrir el vientre. Sin embargo, esa conclusión que llegó a Sarai es una conclusión muy precipitada. ¿Por qué? Porque el hecho de que ella no pudiera tener hijos en ese momento no significaba que estaba fuera del propósito de Dios. No significaba que Dios no le pudiera dar hijos. Era también una cuestión o un asunto de fe delante de Dios. Ella sencillamente lo primero que está haciendo mal es el no confiar en las promesas de Dios. ¿Y cómo eso se traduce? Incredulidad. Ella miró más su propia aflicción, más su condición física, más su edad, más su vejez, cuando ella podría haber confiado en el propósito de Dios para ella. Luego nos dice qué es lo que le sigue diciendo a Abraham. He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. ¿Se dan cuenta la clase de petición que le está haciendo a su propio esposo? Prácticamente le está diciendo: mira, yo tengo este problema, yo no te puedo dar hijos, pero lo podemos solucionar así. Te doy mi sierva para que tengas relaciones con ella. Terrible, ¿no? Y no solo eso, sino que fíjense todo lo que implica esa petición que le está haciendo a Abraham. Esa petición desesperada. Número 1, está rompiendo la fidelidad en el matrimonio.
está rompiendo la fidelidad en el matrimonio cuando Dios ya había dicho en Génesis 2 que el hombre se unirá a su mujer y los dos serían una sola carne. En segundo lugar, ella dijo: quiero tener hijos en plural. Tener hijos en plural. Ella está dispuesta a tener varios hijos, a permitir que Abraham tenga intimidad varias veces con su sierva. Eso es terrible. Y no solo eso, en tercer lugar, ella está usando métodos paganos. ¿Por qué? Porque la costumbre de dar una sierva a su esposo cuando la mujer era estéril era ya muy común en los pueblos paganos. Era ya muy común, de hecho, en la Mesopotamia antigua, de donde salieron Sarai y Abraham. Entonces ella está haciendo uso de los rudimentos del mundo para solucionar su aflicción. Se supone que Sarai debía de ser una mujer espiritual para Abraham y resultó ser muy carnal. ¿Qué le costaba a ella esperar 15 años más confiando en Dios para que llegue Isaac? Pero ella no fue la única que desechó la palabra de Dios. También Abraham, porque ahí dice en el versículo 2: y Abraham escuchó la voz de Sarai. Prácticamente lo aceptó sin quejas, sin reprenderle, sin decirle nada. Lo aceptó de buena gana, por así decirlo. Estuvo de acuerdo con su petición, estuvo de acuerdo con la solución de su problema que ella propuso. Él, sin quejas, aceptó la palabra de Sarai cuando debía haber escuchado más la promesa de Dios. Él escuchó más la voz de la carne cuando él debería haber escuchado más a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y ¿saben? ¿No les recuerda esta escena a otra escena de la Biblia? ¿No les recuerda a otro episodio de la Biblia? Claro, lo tenemos en Adán y Eva, en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan ese texto? Eva le dio el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal a su marido, y él comió de buena gana y pasivamente. Y aquí es Sarai quien le da a su sierva para que tenga un hijo a Abraham. Y él aceptó pasivamente, de buena gana. Es la misma situación, es el mismo espíritu, es la misma actitud. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto realmente? Porque el hombre siempre ha batallado en creer a Dios, siempre ha batallado en confiar en su palabra, en su voluntad y en sus promesas. Por ejemplo, está el caso de una hermana que de repente está orando a Dios porque su economía es muy mala, pero se desespera al no ver respuesta. ¿Y qué es lo que hace? Pide préstamo. Y ella está sufriendo precisamente porque tiene que pagar altos intereses, y por esa imprudencia, por no confiar en Dios que Él proveerá. O como en el caso de los jóvenes, que porque ya casarse se precipitan a hacer votos de matrimonio sin haber consultado precisamente el consejo del pastor o haber consultado el consejo de sus padres. ¿Y qué pasa? Que luego vienen los pleitos, luego vienen las discusiones, las supuestas incompatibilidades de carácter, y llegan a tal grado que quieran divorciarse, y aún siendo creyentes. Situaciones así solamente nos confirman que somos necios, que somos incrédulos, que somos orgullosos, que nos creemos más sabios que Dios. ¿No es así?
Entonces, ¿qué hacemos en situaciones así? ¿Qué podríamos haber hecho con la ayuda de Dios en lugar de estar ahí? Sencillamente, no minimices tu fe en Dios por causa de las circunstancias, por causa de las aflicciones. Sigue clamando a Dios aunque te quedes sin voz. Sigue doblando rodillas aunque te duela. Sigue pidiendo su gracia para que Él te mantenga firme en sus promesas. Pídele que te ayude en tu incredulidad. Sencillamente confía en que Él es soberano, que Él sabe lo que hace, sabe cómo lo va a hacer y cómo lo quiere hacer. Porque su bondad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Confiemos en Dios a pesar de todo. Luego dice, en el versículo 3, y al cabo de 10 años de habitar a Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. Aquí prácticamente ya se consuma el plan tramado entre ellos. Sarai le entrega a su propia sierva a Abraham para que sea su segunda esposa, para que sea su segunda mujer. Y veremos en los siguientes versículos, en la siguiente porción, que eso va a acarrear pésimas consecuencias, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Ya hemos visto una decisión humana. Ahora nuestro segundo punto, el juicio de Dios. El juicio de Dios. El versículo 4 dice: y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí lo que nos dice es que Abraham tuvo intimidad con la sierva y como consecuencia de ella quedó embarazada. Y uno podría imaginar que a estas alturas Sarai podría haber estado contenta, emocionada de que por fin iba a tener un hijo por medio de su sierva. Pero, oh sorpresa, hay algo que no se había esperado: que la sierva se le revela, que la sierva le mira con desprecio. No se refiere a que le está mirando feo de arriba y abajo. No, mirar con desprecio significa tener en menos a ella y a su autoridad como señora. De eso se trata, de mirar con desprecio. ¿Y saben por qué Agar se sentía así? Porque ella vio que iba a tener al heredero. Ella era madre del heredero. Y ella sabe que ella era esposa de Abraham. Entonces, sumando 2 más 2, por así decirlo, ella concluye de que ella es la señora de la casa y la madre del heredero para Abraham. Entonces, lo que Agar hace es tener un sentido de lástima hacia Sarai, que ante sus ojos ella solamente no valía nada como mujer ni como esposa. Obviamente, esto ofendió mucho a Sarai. Eso es lo que vemos en el versículo 5. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Lo que ella está diciendo es: recaiga sobre ti la humillación que yo recibí contra mi dignidad de ser tu esposa. Recaiga sobre ti la humillación que recibí. Luego dice: yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Lo que vemos aquí es que Sarai culpa a Abraham. Y en cierto sentido, eso es cierto, porque Abraham también participó en este juego carnal. Pero hay un detalle: ella no está asumiendo su propia culpa. ¿Saben? Prácticamente lo que ella le está diciendo a Abraham es: mira, yo tuve la buena intención de que tú tuvieras un hijo, pero ¿sabes qué? Tú tienes la culpa.
se está contradiciendo ella misma. Y de nuevo, esta escena nos recuerda bastante a lo que pasó en Génesis 3, cuando Dios confrontó a Adán. ¿Y qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste, ella me dio del fruto y yo comí. Y aquí vemos a Agar. La sierva que yo te di, te dio un hijo y ahora me rechaza. Ahora en su versión femenina, como quien dice. ¿Y saben lo que estaba haciendo esta Sara? Se estaba autojustificando. Estaba justificando su situación. Y eso es lo que hace la carne, que se justifica a sí misma. El versículo 6 dice: pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo mejor que te parezca. Prácticamente Abraham se lavó las manos, evade su culpa y le pasa la pelotita a Sarai. Eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y todo esto que estamos viendo es que se tomó una decisión, una mala decisión, y nadie se quiso hacer responsable por ella. Nadie se quiso cargar con la culpa de esta mala decisión, de esta situación. Ellos tenían motivos espirituales, pero ellos lo hicieron en juegos carnales. Y tú has oído el dicho que muchas veces hacemos cosas malas que parecen buenas, y eso es cierto. Pero cuando haces algo en la carne, termina muy mal en la carne. Y hay algo que quisiera hacer notar en esta porción de la Escritura. El versículo 5 dice: le dijo Sarai a Abraham: juzgue el Señor entre tú y yo. Repasémoslo bien. Juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Saben lo que está diciendo, verdad? ¿Saben lo que está pidiendo? Porque ella no sabía lo que estaba pidiendo. Si le pides justicia a Dios, eso vas a recibir. Él te va a mostrar una factura completa de todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es santo y paga a cada uno conforme a su maldad. Pero ellos no estaban pensando en eso, ellos no estaban pensando en Dios. Ellos sencillamente se creían muy buenos, muy justos, y en su imaginación lo pensaban. Pero el asunto es que el ser declarado justo no es en nuestra manera, es a la manera de Dios. La justificación y el ser declarado justo solamente hay una forma. Así como Dios vistió de pieles a Adán y Eva en señal de un sacrificio hecho para ellos, para que ellos pudieran vivir. Así también Dios ha provisto un cordero que ha cargado con todos nuestros pecados. Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado para que fuese hecho justicia de Dios en él. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y no solo eso, que precisamente gracias a esa justificación por la fe tenemos entrada a esa gracia por la cual tú y yo estamos firmes. A lo que yo te pregunto, ¿tú también estás evadiendo la culpa por un pecado? ¿Te estás escapando de ser responsable por algún pecado? No sé, tal vez hayas mentido, o tal vez hayas deseado a alguien o algo en tu corazón. Tal vez hayas esparcido chisme, tomado algo que no era tuyo, te hayas rebelado contra tu padre. Cualquier otra cosa. ¿Realmente estando así, te consideras justo? ¿Te consideras muy bueno delante de Dios? Claro que no. Recordemos que nosotros esperamos en la esperanza de justicia que solamente se halla en Cristo Jesús, que solamente en Él podemos ser declarados justos. Ya dejemos
de justificar nuestra carne. Ya dejemos de justificar nuestro pecado, de esconderlo y taparlo con un solo dedo cuando es evidente ante los ojos de Dios. No seamos piedra de tropiezo y causa de blasfemia en nombre de Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de esto, arrepiéntete de tu pecado. Pídele a Dios que a través de tu Santo Espíritu, que tu corazón, tus ojos, tu mente y todos tus miembros sirvan como instrumentos de justicia por amor de su nombre. Y esta porción en el versículo 6 termina diciendo la consecuencia de esto: y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Prácticamente Agar decide huir porque no le gustó cómo fue tratado. Decide alejarse de la casa de Abraham y de Sarai. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto una decisión humana, el juicio de Dios, y nuestro tercer punto es una decisión divina. Una decisión divina. Versículos 7 y 8. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino del sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Lo primero que quiero mencionar es que aquí entra en escena un personaje muy singular e importante: el ángel del Señor. El ángel del Señor. En la Biblia, el ángel del Señor es lo que se conoce como una teofanía, es decir, una aparición visible de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este ángel se identifica como Dios, actúa como Dios, habla como Dios y es llamado Dios. Todos los héroes del Antiguo Testamento que se han topado con este ángel temen por sus vidas porque emana santidad. Sí, es la presencia de Dios, pero también es la manifestación de Cristo. Ahora, no confundamos las cosas. Cuando hablo de la manifestación de Cristo, hablamos de Cristo mismo antes de su encarnación, antes de que viniera a este mundo como un hombre de carne y hueso. Sí. Entonces, no es un ángel literalmente. Sencillamente Dios o Cristo cumplían una función de dar un mensaje. Y siempre que Él da un mensaje, confronta pecado, da salvación y ofrece consuelo. Eso es lo que hace y es lo que vamos a ver en estos versículos. Bueno, nos dice que el ángel del Señor halló a Agar en una fuente en el medio del desierto. Sabemos que Agar era egipcia, ¿no? Lo lógico es que ella quería huir a Egipto. Y lo sabemos porque precisamente en el versículo 14 nos dice que el pozo en el que estaba Agar estaba entre Cades y Bered. Y Cades y Bered eran lugares que prácticamente estaban cerca de la frontera con Egipto. Y creo que eso es normal porque ¿a dónde más podrías ir? ¿A dónde más irías cuando las cosas salen mal? Lo normal es que uno fuera a su primer hogar para hallar cierta seguridad. Otros buscan un lugar donde pudiera tener una cierta paz. Imagínense eso. Ya no soporto que me critiquen, ya no soporto que me digan qué hacer, ya no soporto que a mi hermano, a mi hermana que siempre me está diciendo que hago todo mal, ya no soporto la casa, ya no soporto que no respeten mi lugar, mi persona. Me quiero ir, quiero tener paz. Y siempre buscamos esa paz, pero esa paz no la hallamos en ningún otro lado. La paz viene de Dios. Y es por eso que el ángel del Señor se apareció precisamente en esa fuente, en medio del desierto. Y de hecho,
¿Por qué desapareció precisamente? Miremos más de cerca la situación de Agar. Número 1, fue maltratada por Sarai. Número 2, su esposo, Abraham, la desconoció como esposa. Y número 3, ella estaba preocupada por su bebé, porque ya tendría en ese punto de la historia un futuro incierto. Ya no tenía seguridad acerca de todo lo que ella estaba viviendo. ¿Cómo vivía? Como una esposa de Abraham, pero ahora era una fugitiva. Esa era su situación, esa era su aflicción. Y más adelante tú has leído que Dios oyó su aflicción, pero hay un detalle, que esa aflicción la ocasionó a ella. Esa aflicción la ocasionó a ella porque ella fue la que se rebeló contra su señora, no le gustó su situación, no se hizo responsable y ella misma se justificó. ¿Y qué fue lo que hizo? Como todos, nos vamos, huimos. Perdón. Entonces el ángel, cuando le pregunta, en el versículo 8, de dónde Agar, sierva de Sarai, de dónde has venido y a dónde vas, notan que le dice Agar, sierva de Sarai. Dios le está haciendo ver cuál era la realidad de su situación. Ella no era esposa, ella era esclava. ¿Por qué? Porque Agar, incluso el hijo, no eran parte de las bendiciones del pacto con Dios de Abraham. Ella no podría ser parte de eso. Eso sería Sarai. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Luego dice, y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y a partir de aquí el ángel del Señor le da tres palabras que corresponden a los versículos 9 al 12. Dice así: y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Lo que le está diciendo es que tu seguridad está donde estabas. Tu seguridad estaba con Sara y Abraham. Ella le está diciendo: humíllate, aprende a ser humilde y sométete a su autoridad. Luego dice el versículo 10: y el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Aquí está diciendo que le da una promesa de que su descendencia sería numerosa. Pero si se dan cuenta, a diferencia de la promesa que Dios le ha dado a Abraham, aquí no hace ninguna mención de alguna bendición del pacto. Ninguna. Solo dice que va a tener una descendencia numerosa. Ahora, creo que tú y yo estamos de acuerdo que es buena noticia saber que tu bebé va a nacer sano y bien, ¿no es cierto? Pero ya no es tan bueno cuando te profetizan que su futuro no va a ser muy bueno, ¿verdad? Bueno, imagínense cómo se pudo haber sentido Agar cuando el ángel le dice en el versículo 11: y el ángel del Señor le dijo además: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Versículo 12: y él será hombre indómito como asno montés. Significa que él va a crecer como una persona necia, contenciosa, algo así como los animales que no se dejan amansar o domesticar. Así será de necio y contencioso. Luego dice: su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Lo que significa que él considerará a todos por enemigos y él se va a ganar enemigos. Y luego dice: y habitará al oriente de todos sus hermanos. Pero esta frase en el hebreo se refiere a que sí, va a estar delante de todos sus enemigos, de sus hermanos, pero él está dispuesto a atacar, aún contra su propia familia. En el siguiente apartado vamos a ver cómo se cumple esto. Y luego vemos que a Ismael, el nombre de Ismael significa Dios oye.
¿Por qué? Porque Dios ha oído la aflicción de Agar. Dios ha oído la aflicción de Agar y ha decidido ayudarla en su más extrema necesidad. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo y Él está presente en todo. Y precisamente porque Él es Dios omnisciente y soberano, escuchó la aflicción de Agar. ¿Y cuál fue la respuesta de Agar? Dice el versículo 13: y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de verme. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi, el pozo del Dios viviente que me ve. He aquí está entre Cades y veré. ¿Cómo respondió Agar ante la presencia de Dios en la forma del ángel del Señor? Con temor de Dios. Con temor de Dios. Cuando ella dice: yo he visto a Dios, Él me ha visto, significa que ha visto a Dios cara a cara. Y luego dice que Él es el Dios viviente, lo que significa que ella reconocía que ella se veía como muerta en sus pecados, porque solamente Dios tenía la verdadera vida. Y todavía ella dice: estoy con vida después de verme. Claro que sí, porque por la pura misericordia de Dios no fue consumida por su gloria y por su santidad. Y todo este texto tiene mucha relación también con Adán y Eva. ¿Saben por qué? Porque hay varias, digamos, conexiones o coincidencias. Dios halló en el desierto a Agar y le preguntó: ¿de dónde vienes y a dónde vas? También Dios buscó a Adán, que se estaba escondiendo de él, y le dijo: ¿dónde estás? Dios confrontó a Agar porque ella creía ser algo que realmente no era. Dios también confrontó a Adán y Eva porque ellos creían que ellos deseaban ser como Dios. Agar tenía miedo de un Dios santo que le impartió misericordia. Adán y Eva temían a un Dios santo que era capaz de juzgar con justo juicio. Dios promete a Agar que tendrá una descendencia, pero va a herir a todos sus hermanos. Pero Dios también promete, oyéndolo a Adán y Eva, que de la mujer vendría una simiente que herirá a la cabeza de la serpiente. Tal vez tú preguntes: ¿por qué tanta mención de Adán y Eva? Tal vez tú preguntes eso. Si nos fijamos, Abraham, Sarai y Agar tienen mucho en común con Adán y Eva. ¿Cómo? Porque ambos tienen la misma respuesta y la misma actitud para con el pecado. Por eso aludimos ahí. Y todos nuestros problemas, nuestras luchas con el pecado, vienen precisamente desde ellos y de su caída. Y es así como vivimos. Y vivimos siempre luchando con nuestra propia naturaleza, siempre con esa tendencia hacia el mal. Y en la naturaleza humana eso es irremediable, a menos que Dios decida intervenir en nuestra vida. Y precisamente eso es lo que Dios hizo. Que Dios puso en marcha un plan de redención para rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Es Dios a través de Cristo, el postrer Adán, la simiente de Abraham, el ángel del Señor, que busca a su pueblo, confronta su pecado, lo llama al arrepentimiento a través del evangelio de su gracia. Por tanto, amados, vivamos agradecidos. Vivamos agradecidos porque Dios nos ama cuando nosotros no le amábamos. Cuando Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos.
cuando Él nos hizo parte de su iglesia, cuando nosotros éramos del mundo. Él nos hizo sus hijos cuando éramos extraños. Él nos trajo a la luz cuando estábamos en la oscuridad. Y Él nos hizo sus amigos en Cristo cuando éramos sus enemigos en lo más profundo del corazón. Seamos agradecidos porque a Dios le plació, Dios decidió, Dios expresó su buena, agradable y perfecta voluntad de salvarte a ti. Y solo por gracia y solo por misericordia. Y de este punto continuamos con el cuarto punto. Hemos visto una decisión humana, el juicio de Dios, una decisión divina. Ahora vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Dice los versículos 15 y 16. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Recuerdan cómo empezó la historia? Que Sarai no le había dado hijo alguno a Abraham. Y aquí termina la historia diciendo que era ahora Agar la que le daba el hijo a Abraham. Y pareciera como un final feliz, ¿no? Como que se cierra un ciclo. Pareciera. Y aquí lo curioso es que ya no se menciona a Sarai, sino que sencillamente como que se aparte del asunto y es Abraham quien se responsabiliza del hijo. Y tal vez él haya creído que ahora sí Dios le ha dado el hijo que esperaba. Pero la pregunta es, ¿realmente es así? ¿Realmente él era el hijo de la promesa? ¿No? Acompáñame, por favor, a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 21 al 23. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no han oído a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Ismael en este asunto era inocente por todo el relajo que habían ocasionado a Abraham y Sarai. Pero él no era el hijo de la promesa. Él era el hijo de la carne, de la carnalidad, de la voluntad, de la decisión de Abraham y Sarai. ¿Recuerdan las promesas que se habían hecho acerca de Ismael? Que el ángel del Señor se lo había dado. No solamente se cumplió en él, sino que también se cumplieron en su descendencia. ¿Saben quiénes son sus descendientes? Los árabes y los musulmanes. Son una nación poderosa, muy rica en producción petrolera. Son una nación que es numerosa, pero ellos adoran a un falso Dios que es Alá. Tienen un libro falso que es el Corán y tienen un profeta falso que se llama Mahoma. Ellos siempre están viviendo en constante guerra contra todos, especialmente contra judíos y contra cristianos. Y los judíos que se supone que son parientes en la carne por Abraham. Y no solo eso, sino que ellos siempre están peleando por tener los derechos de la tierra prometida y por la primogenitura. Y no conforme con eso, ellos son terroristas. Ustedes recuerdan lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001, cómo cayeron las Torres Gemelas. Fue por causa de ellos. Y aún entre ellos mismos se matan en las mezquitas. Es ellos precisamente que tienen el espíritu de Ismael. Es claro que de ellos no son el pueblo escogido por Dios. Es claro que de ellos no puede venir la bendición de Dios hacia toda la familia de la tierra. Y es claro que de ellos no podría venir la simiente de Abraham. Luego dice en los versículos 24 al 26. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y
Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén ya viva, es libre. Esta es nuestra madre. Aquí lo que nos dice es que Agar representa a todos los que son esclavos, y el monte Sinaí es todo donde vienen los 10 mandamientos. Habla de aquellos que son hijos de la carne, que se creen hijos de Dios cuando no lo son, y que creen que por hacer buenas obras, por hacer el bien, pueden ganarse el cielo. Pero no es así. Ellos son esclavos del pecado, y solamente a través de Cristo somos parte de la libre. Porque en Isaac sería llamada descendencia para Abraham, y en él seríamos llamados a la Jerusalén celestial. Simplemente tú y yo nacimos por la voluntad de Dios, por pura misericordia. Y la misericordia es no recibir lo que tú mereces, el justo juicio de Dios. No recibir lo que tú mereces, el justo juicio de Dios. ¿Y quién lo recibió en tu lugar? Cristo Jesús. Él recibió el justo juicio de Dios en nuestro lugar, con nuestros pecados. Entonces yo te pregunto, ¿tú eres hijo de la sierva o eres hijo de la libre? ¿Eres ismaelita en lo espiritual o sencillamente eres también hijo o formas parte del hijo de la promesa? Y si no lo eres, Dios es rico en misericordia, que con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. La misericordia de Dios todavía está al alcance de nosotros a través de Cristo Jesús. Y lo único que pide de nosotros es sencillamente creer, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de él y correr a Cristo, para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos visto con todo lo que hemos estudiado que una decisión humana en la carne termina en la carne. Hemos visto cómo el juicio de Dios fue sobre su Hijo, quien cargó con nuestra culpa cuando nadie quería cargar con su culpa. Hemos visto cómo Dios oyó nuestra aflicción por nuestras malas decisiones, pero no nos abandonó ni nos dejó a la miseria. Y también hemos visto cómo Dios tuvo tanta misericordia de nosotros, que dio a su propio Hijo para darnos libertad del pecado. Entre el juicio y la misericordia de Dios, Cristo está a favor de nosotros. Sarai no le creyó a Dios y las cosas no le salieron bien. Agar le creyó a Dios y hasta cierto punto tiene seguridad con su hijo. Abraham no hizo nada, solo se dejó llevar por las circunstancias. Y con todo esto que aprendimos, la iglesia es igual. Muchas veces tenemos la promesa de Dios, pero no las creemos. Tenemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos. Sufrimos y miramos las aflicciones, pero no vemos a Dios. Y nosotros todavía ni siquiera estamos contentos con lo que tenemos o con lo que somos. Nos creemos reyes cuando solo somos siervos. Nos creemos soberanos cuando solamente somos esclavos por amor al Señor. Sin embargo, es Dios quien perfeccionará la buena obra en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Porque Él no nos ha dejado la deriva, no nos ha dejado nuestra suerte, sino que Él sigue oyendo nuestras aflicciones, dándonos de su gracia, para que seamos cada vez más conformados a Cristo. Por eso, hermanos, no desmayemos, por favor, no desmayemos, porque aún estamos a tiempo de correr al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno auxilio. Y en todas estas cosas, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos visto en tu palabra que tú nos has dado preciosas promesas.
Que tú eres el que pone el querer como el hacer, y te rogamos que podamos creerlas de todo corazón. Todas esas promesas y bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a través de la simiente de Abraham se cumplió tu propósito de que traería al mundo un Salvador, y ese sería nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de él quitaste tu juicio y pusiste tu misericordia sobre nosotros. Gracias por tanto amor que no merecemos. Gracias porque tú nos quebrantaste al pie de la cruz para conocer tu evangelio, tu gracia, tu santidad, tu justicia, sabiendo que éramos pecadores en todo sentido. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, muy misericordioso para con nosotros. Gracias, Señor.